lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8 de la mañana con 9 minutos. Entramos a la última hora del programa de noticias. Linda mañana la que tenemos. Vea el Cotopaxi ahí atrás. ¡Qué barbaridad! Hermoso el Coloso, pero está haciendo frío. Y yo que no soy friolento. Veamos la temperatura ambiente a esta hora en Quito. Vamos viendo la temperatura ambiente a esta hora en la capital. Según nuestro termómetro, 12 grados centígrados la temperatura en Quito, pero la sensación térmica es de un poquito más de frío, al menos así nos sentimos acá en la cabina. Bueno, ustedes saben que hace pocos meses la crisis en Euroasia, matizada por este enfrentamiento entre rusos y ucranianos, la presencia del ejército ruso en enclaves importantes de Ucrania, provocó evidentemente la movilización de miles de ecuatorianos que residen en Ucrania, básicamente estudiantes, que fueron literalmente rescatados. Muchos de ellos estudiantes de carreras universitarias que se desplazaron a Ucrania justamente para aquello. Regresaron acá y, por supuesto, el Estado ecuatoriano, en el ámbito de sus competencias, logró justamente algunos vuelos humanitarios para traer a estudiantes ecuatorianos que habían logrado salir de Ucrania y retornaron acá al Ecuador. Pero estamos hablando de estudiantes con una carrera universitaria. Se hablaba de que el Estado iba a procurar garantizar la continuidad de esa educación. ¿Fue así? ¿El Estado los ayudó o el Estado los abandonó? Está Jaime Andrés Castillo visitando nuestra mesa de trabajo. Él es uno de esos estudiantes, de esos cientos de estudiantes retornados desde Ucrania. Jaime Andrés, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Lamentablemente el Estado y todo lo que viene a ser competente como CENESID no nos ha dado una respuesta clara sobre los ofrecimientos que nos habían dado anteriormente. Esto quiere decir que, por ejemplo, al inicio, cuando nosotros estábamos viniendo al país, nos informaron que habría, por ejemplo, ayudas económicas, becas, que las personas que iban a estudiar o tenían carreras que existen aquí en el país, en la oferta académica, iban a poder homologar y no perder estos años de esfuerzo que han tenido en Ucrania. Sin embargo, este tipo de ayudas hasta el momento no se han materializado. Hagamos una mirada retrospectiva al momento en el cual usted sale. A ver, primero, coméntele a la audiencia quién es usted, por qué se fue a Ucrania, qué está estudiando en Ucrania, qué estaba estudiando en Ucrania, para que la audiencia lo sepa. ¿Cuánto tiempo llevabas en ese país? Perfecto. Bueno, yo fui a Ucrania porque aquí en el Ecuador mi carrera no existe. Yo estudiaba operación de vuelo y tráfico aéreo para volverme piloto, junto con una licenciada para piloto comercial. Sin embargo, como aquí no existe la oferta académica como una carrera universitaria, decidí ir allá, además por el coste. Aquí los costos son muy elevados para carreras similares, las universidades son muy caras. ¿Económicamente resultaba más conveniente? Sí, incluso con vivienda, con todo lo demás, es mucho más conveniente aquí, en Ucrania que aquí. Entonces decidimos, junto con mi hermano, que también fue una persona que fue un año antes que yo, fuera mucho más conveniente ir entre nosotros dos allá. Era más barato que incluso estudiar acá. Y fue una decisión un poco difícil porque dejar el país a un lugar totalmente diferente, sin embargo era una oportunidad mayor. ¿Cuánto tiempo llevaban allá? Mi hermano 4 años y yo casi 3. Bueno, casi 4 años, porque es un año de estudio y casi unos 3 años de universidad, que son 4 años de la carrera. ¿Estabas por acabar o ya? Sí, mi hermano ya iba a acabar, ya le faltaba un año y a mí la mitad de la carrera prácticamente. Entonces el haber vuelto fue una decisión sumamente difícil. ¿En qué momento deciden? ¿Los dos regresaron? Exactamente. ¿En qué momento deciden regresar y cómo fue ese momento del retorno? ¿Ustedes también pasaron dificultades para llegar a la frontera, para pasar la frontera? Cuéntenos cómo fue eso. Obviamente fue muy difícil porque no éramos los únicos estudiantes. Nos centramos que Ucrania es un estudio, un lugar atractivo para estudios, así que había personas de distintas partes del mundo. Entonces, al momento de salir, había muchas personas que también querían huir del país. Entonces, nosotros tuvimos que esperar 11 horas en una fila, saliendo del país, también escuchando los bombardeos y demás. Una vez saliendo del país, que fue una de las cosas que fueron un poco lo más complicado, nosotros decidimos retornar al país por lo que nos habían ofrecido, ¿sí? Nos habían dicho que
que podríamos continuar aquí, que aquí se iba a garantizar lo que es el derecho al estudio. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto una respuesta clara, no hemos podido continuar. Sobre todo ahora estamos en un poquito de situación complicada porque los sistemas académicos empiezan en septiembre. Matrículas y todo lo demás que conlleva empieza estos momentos ya. Estos meses comienzan a llamar las matrículas, entonces muchos de nosotros los estudiantes que hemos vuelto no hemos tenido una respuesta y buscamos que se nos aclare, que se nos pueda ayudar para que podamos estudiar y podamos continuar con nuestros sueños. ¿En qué fecha exactamente llegan ustedes a Ecuador? El 3 de marzo. 3 de marzo llegamos nosotros. Desde el gobierno se anunció la implementación de un plan de contingencia precisamente para la inserción en la educación superior para estudiantes retornados. ¿Ustedes se acogieron a este plan? ¿Cuál fue la información puntual que les dieron o el ofrecimiento puntual? Lo puntual sería integrarnos al sistema de educación superior del país. Eso fue lo más claro, que por medio de becas, conversando con las universidades del país, íbamos a ingresar. Sin embargo, ha habido gente que se ha acercado a las universidades y estas no tienen un conocimiento claro de cómo ayudarnos. Cenecit tampoco ha sido muy transparente. ¿Se han acercado a hablar a Cenecit? Varias veces. ¿Ya? Nos han convocado a varias reuniones y en ellas nos han dicho que nos iban a integrar, ¿no? Pero lamentablemente se ha ido descartando y con el tiempo uno también pierde la esperanza. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses. En 4 meses ustedes no han recibido una respuesta concreta del Estado ni de las universidades. Más que nada, más que respuestas, no tenemos una acción clara, porque ellos pueden decirnos que no claramente, sin embargo ya nos habían prometido esto. Entonces es algo que deberían cumplir como Estado al garantizar nuestros derechos. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, en el caso suyo, ¿qué es lo que aspiraría usted que sea como una especie de solución o encaminar una solución a lo que usted aspira? Lo más conveniente, considero yo, sería un sistema de becas o ayudas económicas. Evidentemente, ¿por qué pedimos beca? Porque nosotros no buscamos algún tipo de regalo o algo similar. Nosotros buscamos que se nos garanticen nuestros derechos del estudio y una beca conlleva ciertos puntos, evidentemente. Por ejemplo, cumplir con lo que sería una excelencia académica en la institución que se escoja y también que esta beca generalmente conlleva un pago, ¿no? Por ejemplo, una vez acabado el estudio se regresa al país a continuar a generar una economía aquí, o también se puede generar lo que es un pago ya trabajando. Entonces eso estamos buscando nosotros, no buscamos que se nos regale nada o algo similar. Ahora me pongo a pensar en la carrera que usted escogió, porque nos decía, esa carrera no existe en el Ecuador. No, lamentablemente no. Pero entonces, ¿cómo el Estado podría solucionar el caso suyo, por mencionar este ejemplo? Por ejemplo, hay diferentes escuelas de aviación aquí en el país. Lamentablemente son muy costosas, escuelas en sí, no como una carrera universitaria. Como la Cosme Renera, me parece, ¿no? Sería como una licencia similar. Solo es la licencia, sin embargo, ya eso nos permitiría a nosotros ejercer la carrera como piloto. Eso podría ser una solución que nosotros tenemos, ya hemos planteado, hemos conversado con diferentes escuelas de aviación que también se han ofrecido a disminuir los costos también, para poder ayudarnos. Sin embargo, de la Cenecit y del Estado ecuatoriano no ha habido tanto una respuesta clara de decir, ¿saben qué? Podemos integrarles aquí. Como en su caso se encuentran también en la misma situación los demás estudiantes retornados, ¿qué conocimiento tienen de aquello? El problema también es que hay estudiantes que no tienen una carrera, que tienen la carrera que existe aquí, por ejemplo medicina, que eran numerosos, que ellos buscaban en cambio una homologación, porque ellos tenían años ya de estudios allá y que se quede en nada no sería lo más óptimo. Sin embargo, tampoco ha habido una homologación, simplemente nos han brindado lo que es 20 puntos al test transformar, que evidentemente no nos ayuda mucho, porque al final este test igual se va a eliminar para los siguientes periodos educativos. Entonces, el conocimiento que tengo es que tampoco había una respuesta clara por parte de las autoridades para las personas que tienen una carrera aquí. A lo mejor es más sencillo poder integrarles aquí. Aquí en el Ecuador. Y tal vez estudiar a distancia desde aquí no hay cómo. Sí, digo, o sea, por la naturaleza de la carrera, ¿se puede estudiar a distancia o necesariamente tiene que ser presencial? Digo, por la naturaleza de la carrera. La mía se podría estudiar presencial, pero hablando de mi universidad en la que yo cursaba, ya no, ¿cómo podría decirlo? No tiene la infraestructura ya porque fue clave para los bombardeos.
porque esa universidad tenía un aeropuerto. Entonces se vio parcialmente afectada por los bombardeos allá. Entonces hay muchas universidades que lamentablemente fueron derribadas por los ataques rusos, entonces no hay como una manera de continuar el estudio a distancia, que sería lo óptimo también si es que no se presenta la oportunidad aquí. Luego de 4 meses sin una respuesta clara, ¿qué pasa por la cabeza de Jaime Andrés y qué siente que podría ser su horizonte con este relato que nos acaba de señalar? Lo que buscamos es que se nos escuche, no se nos olvide, porque nosotros somos un grupo vulnerado ya en Ucrania, no busco culpables evidentemente, tuvimos que retornar, pero lo óptimo sería que no se nos vulnere nuevamente aquí en el país. Entonces eso es lo que buscamos. Ahora mi horizonte es de alguna manera que seamos escuchados, porque no solamente soy yo, no solamente es mi hermano, sino que somos más de 700 jóvenes que hemos venido al país en diferentes vuelos humanitarios y buscamos que se nos pueda resolver esta situación. Buscamos soluciones para poder continuar en el país y demostrar que el país sí puede ayudar al estudiante. Acá me envían un mensaje, me dicen universidad con aeropuerto, nunca lo habían escuchado. ¿En serio? ¿Había un aeropuerto en la universidad? Tenía el aeropuerto de la ciudad, lo usaba la universidad. Ah, ya. Usaba la universidad por lo que sería era una universidad de vuelo en general. Entonces por eso tenía su propio aeropuerto. ¿Y usted volvería a Ucrania? Actualmente el conflicto sigue, la ciudad donde yo estudiaba es complicado volver, porque todavía hay ataques, sería inseguro para la vida. Sin embargo, hemos escuchado casos de amigos que han decidido volver, incluso del riesgo, porque su universidad aún existe y las oportunidades aquí son muy pocas. Ah, ¿se regresaron allá? Sí. Ah, mire usted. ¿Pero en qué condiciones están ahora? Como lo normal, allá se intenta hacer una vida normal, sin embargo, cuando tú escuchas una alarma aérea como aquí es la del terremoto similar, entonces tienes que irte a refugiar en un búnker. Entonces, así prácticamente normal no tiene nada. Por eso yo le preguntaba si usted optaría por el mismo camino de regresar. Pues mi universidad ya no existe, o sea, no podría yo continuar. Imposible. ¿Y otra universidad en el mismo país que tenga esta carrera? Creo que era la única. Ya. La única, porque tenía su facultad con el aeropuerto. Ahora como ya no está, entonces sería imposible continuar allá. ¿Y en otro país? ¿Hay otros países donde ofertan esta carrera? Sí. En condiciones, digamos, similares, me refiero al económico. No, lamentablemente no. Ucrania fue un país sumamente económico, fue la manera de poder estudiar esa carrera allá, la única opción. En la mayoría de países, a lo mejor, escuchando que se estudia en Ucrania, puede sonar a que es económicamente una persona tiene. Sin embargo, muchos padres de familia se han esforzado o endeudado para enviar a sus hijos a Ucrania, porque es un país que es muy económico. En comparación aquí, medicina vale una quinta parte de lo que cuesta aquí. Entonces es una manera de poder estudiar, quizá de tener buena educación sin tener un presupuesto muy alto. ¿Cuál será el plan aquí en el país, considerando que no han tenido las respuestas, como alega por parte del gobierno, considerando que estamos próximos al inicio de un nuevo periodo de clases en septiembre y demás? ¿Cuál será el plan de aquí en más? Mi plan lamentablemente sería ya abandonar la carrera e ingresar al sistema educativo de manera normal. O sea, buscar otra carrera. Sí, para no quedarme sin estudiar, sin hacer nada. ¿Y el caso de su hermano, que estaba más cerca de terminar? Lo mismo, buscar otra opción, buscar otras carreras, ya que aquí el costo es inasumible. Qué barbaridad, pero sí es una complejidad. Claro, empezar de cero. De cero. Ya, por último... ¿Usted qué edad tiene, Jaime? 21. Tiene 21 ya. 21 años. Pero le toca empezar desde cero con lo que nos está diciendo, si es que no encuentra una solución. No tendría problema en empezar de cero si es que tuviera la oportunidad de empezar mi carrera de nuevo. No tendría problema, pero aquí me tocaría buscar una carrera quizás similar u otra carrera y algún momento ya ejerciendo, trabajando, continuar quizá para más adelante. Pero buscar otra carrera implica... hacer un cambio de planes en ese plan de vida, pues, el proyecto de vida, el plan de vida y acabar con la ilusión, pues. Lamentablemente es así, porque no se nos ha cumplido las propuestas que nos han dicho. Y acá me dicen, y eso sí consigue cupo, dice acá uno de los oyentes. Lamentablemente eso sí. También es preocupante con la eliminación del ser transformar. No sé si será mejor o será peor, pero si es que hay un cupo siquiera,
para mí no sé qué pueda continuar. Entonces, Claro, en la no es universidad posible. pública. Acá nos dicen también sus compañeros o sus amigos prefirieron literalmente arriesgarse a morir que quedarse aquí. Exacto, es que aquí no hay una seguridad para el futuro. No hay una seguridad de decir yo puedo estudiar esto y voy a trabajar después. No la hay. No la hay porque no sabemos si vamos a poder estudiar, no sabemos si vamos a conseguir trabajo. Hay una inseguridad total en el país. Sí, es muy complejo su relato, ¿no? Y en la casa, ¿qué le dicen, no? Su papá, su familia, su Pues mamá. hemos estado buscando trabajo para no hacer nada. Es que en la casa no estamos haciendo mucho más que ser un gasto adicional a la familia. Nosotros, bueno, a estas edades, ya un poco más de años, uno ya busca independizarse, ya no ser una carga más, pero no se ha podido. El trabajo es complicado de conseguir porque un trabajo que, por ejemplo, generalmente piden experiencia o solamente hay para bachilleres, como un call center, algo similar. Entonces eso se ha buscado, un trabajo para poder continuar, poder ahorrar algo de dinero y poder continuar un estudio ya más adelante, ya prepararse para el examen de transformar y poder ingresar al sistema de educación común como cualquier otra persona, aunque obviamente en nuestro caso no es tan común, porque nosotros retornamos ya tanto tiempo estudiando una carrera, es como que uno ya se olvida de el contenido que tiene de transformar. Entonces es un poquito complicado también ese tema. Claro, acá me envían un mensaje, le voy a leer, me dice, se abrió el llamamiento para controladores de tránsito aéreo en la Dirección General de Aviación Civil. Dice, hay plaza para 15 personas para que salgan con trabajo. Ya, hablando de trabajo, ahí me acaban de pasar una persona que sabe de esto. Puede ser una opción, sí hemos estado buscando trabajos, pero depende de los requerimientos que tengas. Si por ejemplo pide un título de universitario, lamentablemente no podría yo aplicar, Claro. porque mi título no terminé al final, por situaciones adversas. No Claro. puedo terminar. Oiga, y es un mensaje que también nos habían enviado los oyentes, los internautas. Cuando ustedes regresaron, ¿el gobierno les ofreció becas o no? Sí. Hubo un ofrecimiento de becas. Sí, nos ofreció seguridad de poder estudiar aquí. Ya en reuniones de CENESID se habló de becas, se habló de ayudas, se habló de integración al sistema educativo y poco a poco esto se fue pausando, se fue extendiendo, por ejemplo, había una reunión, por ejemplo, una vez a la semana, luego al mes, luego a los 2 meses y se acabaron las reuniones. Entonces fue como que irnos pasando, dándonos largas y al final no hubo una respuesta clara, no hubo, por ejemplo, decir ya ustedes pueden estudiar en tal universidad, no, nada de similar. Simplemente nos ofrecieron 20 puntos el test transformar y esto. Y para de contar. Exactamente. Oiga, ¿su hermano empezó a trabajar? ¿Va a empezar a trabajar? Está en una capacitación para trabajar en call center. O sea, una Nada carrera que ver totalmente con distinta. lo que estudiaba en Ucrania. No, nada que ver, pero es las opciones que tenemos. Correcto. Nos toca ver qué podemos hacer aquí. Es También. tremendo. Acá también me escribe Grace Merino, que es académica, es docente universitaria. Me dice, me duele el alma escuchar al joven. Imagina que no podamos proporcionar ni siquiera educación superior de calidad. Hay que estar vigilantes de las reformas a la ley orgánica de educación superior. Qué barbaridad, una barbaridad. Jaime, mucha suerte, y claro, vamos a estar pendientes, siguiendo de cerca el caso suyo y de otros estudiantes que lamentablemente no han tenido una respuesta por parte del Estado para algunos ofrecimientos que habían sido generados justamente para apoyarles luego de su retorno. Muy gentil, Jaime, gracias. Muchas gracias. Gracias. A Jaime Andrés Castillo, estudiante que regresó de Ucrania 4 meses después, nos cuenta acá en este espacio que no ha habido respuesta desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, tampoco de las universidades, a efectos de continuar con sus estudios. Nos ha dicho que su carrera no existe acá en el Ecuador, lo cual evidentemente complejiza mucho más su propia situación personal. Una situación que evidentemente invita a la reflexión, porque le comentamos con Jaime, ¿no? Su plan de vida probablemente se pudo haber truncado, su proyecto de vida, de estudios, de formación profesional. Veamos qué pasa. Pero aquí también el Estado tiene que generar una respuesta. 8:28, en la primera hora, volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.